Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Durante una visita a la granja de un amigo, narra un comentarista, me di cuenta que algunas de las gallinas que correteaban por allí les faltaban plumas. Algunas incluso tenían heridas abiertas en la piel. Cuando pregunté la razón de esto, comenta aquí el autor, el granjero respondió sin darle importancia: es que les gusta picotearse entre sí. Y hermanos, esa es exactamente la forma en que algunas personas se tratan entre ellos. Les gusta picotearse entre sí, o les gusta picotear a los demás. Les encanta censurar, criticar, quejarse, condenar. De hecho, cualquiera que haya servido en una iglesia local se ha encontrado con personas que se quejan de todo y no dejan de criticar, actúan más como gallinas picoteras que como creyentes llenos del Espíritu de Dios. Como lo dice el autor Alexander Strauss, los criticones tienen una capacidad asombrosa para reunir una multitud de quejosos, contenciosos, y estos tienen un aterrador poder destructivo en la iglesia. Parecen estar convencidos de que les están haciendo un gran favor a Dios y a los ángeles del Señor al señalar y criticar las faltas de los demás. Sin embargo, hermanos, Santiago piensa todo lo contrario a lo que acabamos de decir. Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley. Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 13, dijo lo siguiente, solamente apúntelo: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermanos, Dios no desea que sus hijos, en quienes mora el Espíritu Santo, sean conocidos como personas que calumnian, critican, hablan mal de los demás. Ahora, no toda crítica o juicio es malo. Hay momentos en que el reproche o la crítica constructiva son necesarios, de acuerdo a Juan 7:24, cuando lo hacemos bajo un justo juicio. Pero la crítica calumniosa, los juicios hipócritas, las quejas egoístas son vicios extremadamente divisivos y pecaminosos. La murmuración no proviene de un corazón que considera a los demás como superiores a uno mismo. Filipenses capítulo 2. En uno de sus salmos, David vincula la difamación con la falta de humildad en el Salmo 101, verso 5. El Salmo 101, verso 5 dice: al que en secreto calumnia a su prójimo, lo haré callar para siempre. Al de ojos altivos y corazón soberbio, no lo soportaré. Entre los pecados de la iglesia primitiva, tenía especial incidencia la maledicencia. Esto es, una persona que calumnia, un injurioso, difamador, ofensivo. Incluso el apóstol Pablo coloca este pecado entre los que exigen disciplina eclesial e incluso la suspensión de la comunión de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 5, dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 5, verso 11, más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente. Hago un paréntesis aquí, la palabra maldiciente es en el texto griego loidoros, que significa, escuche bien esto, significa murmurador, detractor, denigrador, lengua larga, mala lengua, mal hablado, desvergonzado. No se junten con esas personas. O borracho, Corintios 5:11, o ladrón, con tal ni aun comáis. ¿Se da cuenta que para Dios este pecado está al mismo nivel que el fornicario o el idólatra o el borracho o el ladrón? La maledicencia. ¿Por qué? Porque son formas particularmente maliciosas de mordernos unos a otros.
¿Cómo evito este pecado? ¿O cómo lo dejo de hacer si lo estoy haciendo? Y la respuesta es simple, hermanos, simple. Al dejar de hablar mal de los demás. Al dejar de hablar mal de los demás. En la ley dada por Moisés en el Pentateuco, vemos allí una ley que se encargaba de promover vidas santas, donde se prohíbe la calumnia y el odio. Levítico capítulo 19, verso 2. Esto es a tema de introducción. Levítico 19, 2. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Verso 16, Levítico 19. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, contraste, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Moisés sabía por amargas experiencias personales lo urgente que eran para los israelitas acatar estas instrucciones. Hiciera lo que hiciera Moisés, los israelitas siempre encontraban alguna falta en él, siempre. Si usted ha leído el Antiguo Testamento y especialmente el Pentateuco, siempre le encontraban faltas al líder, a Moisés. Muchas veces cuestionaron sus motivaciones, lo calumniaron, criticaron y sin piedad trataron de sacarlo del liderazgo. Números capítulo 12, quiero que vea este texto. Números capítulo 12. Todos nos acordamos de este acontecimiento cuando María y Aarón murmuran contra Moisés. Números capítulo 12, verso 1. Números capítulo 12, verso 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, que había tomado porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Mujer cusita en el texto griego, en la Septuaginta, es mujer etíope. Mujer etíope. Pues Arabia era llamada generalmente en las escrituras la tierra de Cus. Y generalmente esta tierra era una raza vil y despreciable. Amós 9:7. Observe que se le coloca primero a María antes que a Aarón. ¿Por qué? Por ser la instigadora y guía de la rebelión. ¿Es posible? Por lo que vemos en la narrativa, la esposa extranjera de Moisés es solamente la excusa, el pretexto. Una excusa para que la mente de ellos, esto es de María y de Aarón, sea lo suficientemente fuerte en su convicción, quizás falsa, para descalificarlo del liderazgo. Y hermanos, algo que vemos aquí y que podemos aplicarlo a nuestros días es que cuando no pueden con tu doctrina, cuando no pueden con tus convicciones, cuando no pueden con tu concepto de sola escritura, tienen que descalificarte al poner en tela de juicio tu carácter. Tienen que hacerlo. Verso 2, ve el texto. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Es probable que la envidia se gestara lentamente dentro de ellos y luego salió a relucir. Esto, hermanos, no es de un día para otro, esto no es de la noche a la mañana, esto es algo de menos a más, es algo progresivo. Y el autor se encarga de hacer una importante declaración en el sentido de que su envidia estaba totalmente fuera de sentido, fuera de lugar. ¿Por qué? Porque Moisés no era soberbio, sino, de hecho, ve el texto, verso 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. El término aquí como manso o humilde, como lo llaman otra traducción, viene de una raíz que significa postrado. Postrado. En el liderazgo estaba realmente subordinando sus intereses personales a los de Dios y su causa. Ese era Moisés. Era un hombre de Dios. Pero el pueblo, a través de las calumnias y las críticas injustas,
lo picotearon hasta el punto en que Moisés deseó morir. Ya no soportaba más este pueblo. Números 11, 14 y 15. Dijo Moisés: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego, Dios, que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Hermanos, el odio y la calumnia corrompieron a la nación de Israel. En el Nuevo Testamento, Santiago toma Levítico capítulo 19 como base y con la misma claridad prohibió rotundamente la calumnia en el contexto de la iglesia local. Déjeme darle un poco de contexto histórico. El autor de la carta a Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo, Jacobo o Santiago, Marcos 6:3. El tema central de esta carta es sencillo, es práctico. Él trata el estilo de vida que es generado por la fe en el Señor Jesucristo. En otras palabras, para Santiago, la forma como te conduces en tu vida diaria es una evidencia de si verdaderamente o no has sido salvo por el Señor. Esto es lo que llamamos la santificación. Esta carta fue escrita probablemente entre el año 44 al 49 después de Cristo. Y el contexto de esta carta, o la razón para colocarlo en este periodo de tiempo, es que Jacobo fue el líder de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Después del martirio de uno de los diáconos de Jerusalén, llamado Esteban, en Hechos capítulo 7, se desata una terrible persecución a manos de un hombre llamado Saulo de Tarso. Hechos capítulo 8. En Hechos, lo que generó que muchos creyentes, sobre todo de trasfondo judío, salgan de Jerusalén, se dispersen. Por eso es que Santiago 1:1, mire cómo empieza. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, esto es, en la diáspora, fuera de Jerusalén. ¿Por qué estaban allí? Por la persecución. Por la persecución. Obviamente, la gran mayoría de creyentes en este contexto eran judíos. Eran judíos, ya que estamos hablando de los primeros años de la iglesia. Ahora, el mensaje de hoy lo he titulado así: ¿por qué cedo al pecado de la murmuración? ¿Por qué cedo al pecado de la murmuración? Por lo tanto, hermanos, aquí en Santiago 4, verso 11 y 12, escuche, vemos cómo el autor original le dijo a su audiencia original y por extensión a todo cristiano que la murmuración, escuche, y el juicio prematuro es una evidencia de una condición espiritual lamentable. Lo repito, aquí en Santiago 4, verso 11 y 12, vemos cómo el Espíritu de Dios nos comunica que la murmuración y el juicio prematuro es una evidencia de una condición espiritual lamentable. Veamos el texto, verso 11, Santiago 4:11. Véanlo en su Biblia. Hermanos, no murmuréis, imperativo, mandato, los unos de los otros. El término murmuréis aquí en griego significa hablar perversamente de, degradar a, hablar mal de, difamar o calumniar, y toda la fuerza gramatical está justamente en este verbo. ¿Por qué? Porque en la oración griega aparece al inicio. En otras palabras, se leería así: no murmuréis, hermanos. No murmuréis, hermanos. Un término que se traduce en 2 de Pedro 12:20 como murmuraciones, o en 1 de Pedro 2:1 como detracciones. El mandato bíblico, amados hermanos, es directo, es a no hablar mal los unos de los otros. Esa es la voluntad de Dios para todo creyente, no es una opción. Es un mandato, es un verbo imperativo, está toda la fuerza gramatical aquí. Es la voluntad de Dios. Y este hablar mal de los hermanos puede incluir, escuche, difamar, calumniar, acusar falsamente, exagerar los errores de los demás o, escuche, tomar algo subjetivo y hacerlo mi caballo de batalla para desprestigiar a una persona.
Hermanos, no murmuréis. El pecado de la murmuración es la antítesis de lo que se espera y es aceptable en una familia cuyos miembros deben amarse, apoyarse, protegerse unos a otros. Como lo dijo un autor de nombre John Blanchard, y cito, hay una vergonzosa cantidad de calumnias dentro de nuestras organizaciones cristianas y su resultado es siempre la rotura de las relaciones. Fin de la cita. Como cristianos, hermanos, debemos esperar murmuraciones de los que están fuera de la iglesia. Como bien lo señala 1 de Pedro 3:16. Recordemos que el contexto de esta carta es persecución. Están bajo el emperador Nerón, están matando cristianos. Y la gente murmuraba de ellos. Y Pedro dice, tengan buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los de afuera, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Sin embargo, hermanos amados, la murmuración dentro de la iglesia es inaceptable. La aceptamos fuera de la iglesia. La gente nos ve como locos, como fanáticos, legalistas. Pero dentro de la iglesia, toda esa palabrería no es sino una obra de la carne. Y escuche, la calumnia y la difamación son el trabajo del diablo. La calumnia y la difamación es el trabajo del diablo. El diablo es el acusador implacable del pueblo de Dios y sin cesar los acusa constantemente. Apocalipsis 12:10. Aquí estamos ya a mitad de la tribulación de los 7 años, según la última semana del profeta Daniel, en los 3 años y medio. Y en Apocalipsis 12:10 dice lo siguiente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por eso es que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, que intercede por nosotros día y noche. En la Escritura, quien está en una relación cercana con Dios no se va a caracterizar por ser un calumniador. El Salmo 15, verso 1 al 3, Salmo 15, verso 1 al 3, dice lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, escuche, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esa persona va al cielo, va a morar con el Señor. La Escritura dice que es de necios y no es de sabios el calumniar, es de necios. Proverbios 10:18, solamente apúntelo, dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Es necio. Y no solo la reprensión, hermanos, es para los murmuradores, sino para aquellos que están en malas condiciones espirituales y les encanta oír los males ajenos. Proverbios 17:4. El malvado, el malo, está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Escuche, en este pecado se requieren dos cosas: una lengua y un oído ligero. Una lengua y un oído ligero. Hermanos, cuidado con pecar al ser una de estas dos audiencias. Si usted escucha, tiene la misma responsabilidad que el que está hablando y murmurando. Este pecado es de dos, no es de uno. Por lo tanto, el día de hoy planeamos ver 3 argumentos por los que te deslizas al pecado de la murmuración y evidencias una condición espiritual lamentable. 3 argumentos por los que te deslizas al pecado de la murmuración
evidenciando una condición espiritual lamentable. Número 1, por tener un concepto inadecuado de ti mismo. Número 2, por tener un concepto inadecuado de la palabra de Dios. Y número 3, por tener un concepto inadecuado de Dios. 3 argumentos por los que te deslizas al pecado de la murmuración y evidencias una condición espiritual lamentable. Primer argumento de 3, por tener un concepto inadecuado de ti mismo. Verso 11. Santiago 4:11, la parte B, ve el texto. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. El término juzga aquí es crino, y no se refiere a evaluación, sino al acto de condenar antes de tener pleno conocimiento de causa. Juzgar en este sentido, escuche, es condenar innecesaria o inapropiadamente a un hermano o a una hermana al censurar motivaciones, concupiscencias, sacar una conclusión solo en base a apariencias. Es hacer juicio sobre alguien que no nos corresponde hacer. Como lo vimos en la introducción, la murmuración y el juicio precipitado están relacionados con la soberbia, con la insensatez, con la necedad. Por eso es que Pablo en Romanos 12:3 nos dijo esto: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que debo de pensar de mí con cordura? Simple, piense de usted como Dios piensa de usted. Sencillo. Como Dios lo ve, ese es usted. Así piense. Sin embargo, en la murmuración o en el juicio precipitado, hermanos, siempre se mete la soberbia y nos hace ver como superiores a otros. Santiago sabía muy bien que las actitudes severas, críticas, eran un pecado característico de los fariseos. Hermanos, este juicio distorsionado lo podemos evitar, escuche, al no juzgar como fariseos. Al no juzgar como fariseos. ¿Cómo juzga un fariseo? Bueno, los fariseos eran especialistas en la crítica y en descubrir las faltas de los demás. Sus juicios eran precipitados, duros, negativos, sin misericordia, sin amor. Y quiero que vaya a este texto, sí. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7. Quiero que lo vea esto en su Biblia. Mateo capítulo 7. Mateo 7, 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí en Mateo 7, del 1 al 6, vemos que un cristiano se caracteriza porque evita los juicios pecaminosos. Evita los juicios pecaminosos. Ve el contexto y compara el verso 1 con el verso 3. No juzguéis para que no seáis juzgados. Verso 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Desde ya este juez tiene un problema. Este juez no puede ver bien. Este juez aparentemente tiene un problema más serio que la persona a la que está juzgando. Verso 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Verso 5. Note esto. Hipócrita. Este es un juez hipócrita.
Entonces, ¿qué está prohibiendo Mateo 7 del 1 al 6? Está prohibiendo los juicios que censuran a la gente, son juicios hipócritas, parciales e injustos. Dicho de una manera más sencilla, hermanos. Aquí el Señor está prohibiendo que condenes a otras personas por cosas que no son importantes. Que condenes a otras personas por cosas que no son importantes. Aún, escuche esto, cuando la persona estuviese en pecado, quizá es un pecado que puedes pasar por alto. Quizás son acciones que no son las más sabias, sin embargo, lo ves como algo terrible y malo cuando no es el caso. Haces algo grande de algo que a la luz de la palabra no lo es. Uy, pero mira, los hijos del pastor ven 1 hora de televisión al día, eso es impensable. Salen a jugar con los amiguitos del barrio que no son creyentes, pero son los hijos del pastor. Haces de algo que a la luz de la palabra no lo es. Haces algo gigante, un escándalo. Como lo dijo el comentarista William Hendrickson, y cito, es malo que alguien concentre su atención en la mota que hay en el ojo de su hermano, y mientras está así ocupado, pasa por alto la viga que tiene en su propio ojo. El autor está diciendo aquí, William Hendrickson, que somos propensos a descubrir las faltas que son reales o tal vez imaginarias de los demás, mientras se pasan por alto con ligereza las faltas propias que con frecuencia son graves violaciones a la ley de Dios. Y esto era frecuente entre los fariseos. Hacían observancias de la ley, ridículas observancias, y no veían su tremendo pecado. Tengamos mucho cuidado en esto, hermanos. 3 argumentos por los que te deslizas al pecado de la murmuración. Número 1, porque tienes un concepto inadecuado de ti mismo. Número 2, escuche, porque tienes un concepto inadecuado de la palabra de Dios. Tienes un concepto inadecuado de la palabra de Dios. Mire el texto. Santiago 4, verso 11. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, escuche, murmura ¿de qué? De la ley. Y juzga a la ley. El término ley aquí se refiere probablemente a la ley del Antiguo Testamento. Sobre todo porque es muy posible que Santiago tuviese en mente Levítico 19, verso 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Hermanos, este versículo aparece justo antes del mandamiento del amor, Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El amor es lo que bordea la ley. Santiago 2.8, contexto más lejano. Santiago 2.8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y la murmuración muestra falta de amor por otros. Entonces, la murmuración es una violación de la ley. La ley es el amor codificado, es la expresión de cómo amar a los demás. Mateo 22, 37, un texto que lo conocemos, Jesús va a condensar, a suprimir toda la ley y los profetas en 2 mandamientos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como murmurar es una violación de la ley del amor, el calumniar habla en contra de la ley, desaprueba la ley, mostrando así un desinterés total por las normas divinas de Dios. No tiene un alto concepto de la palabra de Dios en la práctica esta persona.
O dicho de otra manera, cuando criticas a un hermano estás hablando mal de la palabra de Dios. Ve el texto, verso 11, Santiago 4. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Como lo dice un comentarista, lo que significa eso es que el que hace caso omiso de la ley de Dios, en realidad afirma ser superior a la ley de Dios y no estar sometido a ella ni a su autoridad. Fin de la cita. El calumniador pone de lado la ley de Dios, que Dios ha establecido, y por consiguiente se pone al mismo nivel de Dios, al mismo nivel de Dios. Por ende, Santiago continúa y dice, pero sí, una mejor traducción sería, cuando tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El hacedor de la ley es aquel que obedece el contenido de la ley. De modo que el que no es hacedor de la ley, por consiguiente, es aquel que desobedece el contenido de la ley, o aquel que desobedece la palabra de Dios. Como dice el comentarista Douglas Moo, y cito, aunque tengamos una opinión muy elevada de la ley de Dios, cuando no la cumplimos, le estamos diciendo al mundo que de hecho no tiene tanto valor como decimos. Hermanos, cuidado con este punto. El que menos piensa en su mente y en su corazón que está haciendo la voluntad de Dios, que esa es la determinación de la palabra de Dios, pero no lo es. La murmuración va contra las Escrituras. 3 argumentos por los que pecas al murmurar. Número 1, porque tienes un concepto inadecuado de ti mismo. Número 2, porque tienes un concepto inadecuado de la palabra de Dios. Y número 3, y el más grave quizás de los 3, es porque tienes un concepto inadecuado de Dios. Verso 12. Santiago 4:12, ve el texto. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ve el texto. Uno solo es el dador de la ley. El deseo de usurpar el lugar de Dios ha sido la esencia de todos los pecados que se hayan cometido en la historia. La palabra uno está ubicado al inicio en el texto griego. Esto es enfático, excluyendo a cualquier otro ser. ¿Qué significa esto? Escuche, que Dios y solamente Dios es el dador de la ley y a la vez el juez. Dios, solo Dios, puede realizar la tarea de legislar. Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. El juicio de Dios, hermanos, no se establece por apariencias externas, sino por las motivaciones y concupiscencias, deseos de nuestro corazón. Y escuche que esto es importante. El único que puede ver motivaciones en el corazón de un hombre es Dios. Dios, no usted, Dios lo puede hacer. Primero de Samuel 16:7. Primero de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primero de Reyes 8:39. Primero de Reyes capítulo 8, verso 39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y solamente apunte Proverbios 15:11. Proverbios 15:11.
Dice allí el autor, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Por lo tanto, hermanos, es totalmente absurdo, incoherente, irracional que el hombre se constituye en juez de su prójimo y de la misma ley cuando la Escritura dice que solamente hay un juez, Dios. Dios. Pero cómo nos encanta juzgar motivaciones. No haga eso, hermanos. Usted no es Dios, usted no ve el corazón de nadie. Ni siquiera entiende su propio corazón. Isaías 33, 22, hablando acerca del Dios como juez, dice Isaías 33, 22, porque Jehová es nuestro juez. Salmo 75, 7, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Como dijo un comentarista, y cito, Dios es justísimo. Por consiguiente, ninguna de sus sentencias se producirá por inclinación y mucho menos por acepción de personas. Nunca. De manera que la tragedia de la iglesia contemporánea es que palidece de un concepto correcto de Dios. Como dice el pastor David Robles, quien estará con nosotros en un par de semanas, si el Señor lo permite, en Eclesía, él dice esto, escucha. Cuanto más elevado sea tu conocimiento de Dios, más vacunado vas a estar para evitar hablar mal de los demás. Lo repito, cuando más elevado sea tu conocimiento de Dios, más vacunado vas a estar para evitar hablar mal de los demás. Para dejar claro cuál es la naturaleza de este juicio, Santiago añade la siguiente descripción. Ve el texto. Santiago añade esto. El pecado, hermanos, de la murmuración no es un pecado trivial, pequeño. Santiago capítulo 4, verso 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El pecado de la murmuración no podemos pasarlo por alto. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Es una traición contra el soberano legislador y juez del universo. Los que se arrepientan vendrán a salvación, pero los que no se arrepientan vendrán a condenación. Ve el texto nuevamente. Que puede salvar. Hermanos, debido a que solamente Dios puede juzgar, el texto dice que puede, la idea es el que es capaz. Y el soberano Dios, en un acto de pura voluntad, de su puro afecto, puede, ve el texto, salvar. Nadie más que Él puede salvar a un hombre de su pecado. Nadie. Y librarlo de la eterna condenación por medio del Señor Jesucristo, el Dios manifestado en carne. El apóstol Pedro dijo allí en Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta salvación está disponible únicamente por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, Romanos 1, 16. No me avergüenzo del Evangelio, en el texto griego es, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted está en esta mañana batallando con su pecado, en desesperanza, en agonía, pensando que se va al cielo por sus propios méritos, por sus propias obras, no es así. El único medio de salvación es Jesucristo. Tienes que venir en arrepentimiento y fe únicamente a Él. Confesarle tus pecados, dejar de abrazar tu pecado en lo profundo de tu corazón y empezar a abrazar la justicia perfecta de Cristo. Y una evidencia de que has sido salvo es tu vida práctica. Te congregarás en una iglesia local, empezarás a servir, ser miembro, te bautizarás, empezarás a obedecer cosas que antes no obedecías, a entender cosas que antes no entendías, como la palabra de Dios.
pero tienes que arrepentirte. Solamente Dios puede salvar a un hombre de su pecado. Solamente Dios puede salvar a una persona del castigo eterno en el infierno. No hay otro juez. No hay otro juez. Solamente este juez puede salvar. Pero además de poder salvar, tiene también poder, ve el texto, para destruir. Mateo 10:28. El Señor hizo una referencia de esta capacidad divina. Mateo 10:28. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién lo puede hacer? Dios. Solamente Dios. Dios destruirá a aquellos que no se arrepientan, a aquellos que sigan perseverando en su pecado. Observe el texto. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. El término perder aquí es apolumi. Y no se refiere a aniquilación, sino a sufrimiento, condenación eterna en el infierno. Salmo 5, verso 6. Esto lo hemos visto en Mateo. Salmo 5, verso 6. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Isaías 11:4, solamente apúntelo, sino que juzgará con justicia a los pobres y argirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Eso lo hará Dios. El pecado, hermanos, de la murmuración no es un asunto trivial, como lo he dicho, que debamos pasar por alto. No es que, bueno, es un pecado más. Entre todos es lo mismo. ¿Quién no murmura? Es una traición contra el soberano legislador y juez del universo que es Dios. Los que se arrepientan y se sometan por completo a Dios serán salvos, pero los que continúen en su arrogante rebelión serán destruidos. Y observe que la conclusión del autor aquí en Santiago 4:12 es tremenda. Tiene la finalidad de confrontar directamente a la audiencia original y a toda persona que está metida en este pecado. Una pregunta reflexiva que tiene la finalidad de llevarte a examinar tu corazón en estos momentos. Ve el texto, verso 12. Uno solo es el dador de la ley, que tiene la capacidad, la idea es allí que puede salvar y perder, pero tú, ve esto, ¿quién eres para que juzgues a otro? Observa el contraste, pero tú. En otras palabras, Dios es soberano, omnisciente, su juicio es perfecto y todo sabio. Pero tú, insensato, pretendes usurpar el derecho de Dios como juez. Es la idea. Cuando hablamos mal de los demás, nos colocamos en un lugar que no nos corresponde estar. No me corresponde estar. Y hermanos, esta frase es muy enfática en el Nuevo Testamento. En Romanos 14, 3 y 4 también lo vemos allí. Cuando Pablo dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Lo mismo. Ve el texto nuevamente. Santiago 4:12. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Respuesta a esta pregunta retórica: nada. ¿Quién soy yo para juzgar a otro? Respuesta: nada. Isaías 40. Isaías 40, verso 15. Isaías 40, verso 15. Isaías 40, 15. He aquí, dice allí el profeta Isaías, he aquí que las naciones
le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. La idea es allí, menudo polvo, es como que aplaudas con tus manos llenas de talco. Para Dios es menudo polvo, le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Escuche, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Imagínese, si todas las naciones para Dios son menos que la nada, imagínese usted y yo. Entonces, volviendo a Santiago 4, ¿tú quién eres para que juzgues a otro? Respuesta, no soy nadie, no soy nada, menos que nada, Señor. Y esto debe de confrontar nuestro pecado. Juzgar a los demás es la antítesis de la humildad, hermanos. Lo que condena Santiago aquí es la murmuración, que está más que hablar, que es más hablar mal de otro. Es hacerlo con rabia, con celos, con cizaña. Hablarnos en un doble lenguaje, en doble sentido. Hermanos, a veces somos muy cautos para pecar, muy astutos. No te voy a decir nombres para no pecar, pero te describo tan bien a la persona que ya sé quién es. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos. Es pecado. Eso no está bien. Eso no está bien. Son como los fariseos. No, es que codiciar a una mujer no es pecado, solamente es acostarme con ella. Dios ve el corazón. Solamente Dios ve mi corazón. Si codicias a una mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces, ¿esto quiere decir que no debemos decir nada y que debemos tolerarlo todo? Respuesta, no. La Biblia no nos enseña a pasar por alto el pecado. Si hacemos eso, estamos volviendo a lo mismo. Estamos convirtiéndonos en jueces de la ley. Es lo mismo. El autor, hermanos queridos, no está condenando aquí el legítimo juicio bíblico. No. Como lo repetí al inicio, aquí el Señor está prohibiendo que condenes a otras personas por cosas que no son importantes. Aún escuche esto, cuando la persona estuviese en pecado, quizá es un pecado que puedes pasar por alto. Quizás son acciones que no son las más sabias, sin embargo, lo ves como algo terrible, como el pecado imperdonable y malo cuando no lo es. Ese es el problema. Haces algo grande, gigante de algo que a la luz de la palabra de Dios no lo es. Y son opiniones, son gustos, pero lo ves como algo titánico. Hermanos, no hablemos mal de los demás. Si usted ve un pecado objetivo y concreto en su hermano, pídale a Dios sabiduría para que pueda primero examinar su propio corazón frente al Señor y luego ir con la intención, escuche, de restaurar a su hermano a solas, Gálatas 6, 1 al 3, viéndolo a él como superior a usted, con una actitud de gracia, de misericordia, de amabilidad. Hermanos, en las iglesias pentecostales y carismáticas no hay esto. La disciplina o la restauración es sádica. Te avergüenzan, te destruyen. Esa no es la voluntad de Dios. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué cedo al pecado de la murmuración? ¿Por qué cedo a este pecado? Bueno, porque tengo un concepto inadecuado de mí. 2, porque tengo un concepto inadecuado de la palabra del Señor. 3, porque tengo un concepto inadecuado de quién es Dios. Y hermanos, estas 3 cosas me llevan a mí a ceder a la murmuración y evidenciar
que en realidad tengo una condición espiritual muy baja, muy baja. Actuamos como niños. ¿Cómo actúan los niños? Se pelean por todo. Se pelean por todo. Mete a 10 niños de 3 a 5 años en un salón con juegos. Se pelean por todo. Hermanos, no seamos niños. No seamos niños, hermanos. Dejémonos de niñerías. Obedezcamos la palabra de Dios y que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu provisión, Señor, por tu paciencia y por las escrituras, Señor, que en realidad vemos aquí cómo tú pones el dedo en la llaga, Señor. Y está bien, Señor, porque todos aquí, no hay nadie aquí que diga, bueno, yo no peco así. Todos pecamos de alguna u otra manera, todos. Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso y te hace a ti mentiroso, Señor. Pero si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Ayúdanos a controlar nuestras expresiones. Ayúdanos a controlar nuestra lengua. Ayúdanos a ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Y ayúdanos a tener la conciencia de que solo hay un solo juez que pesa las motivaciones y los corazones. Y ese juez no somos nosotros, solo tú, Señor. Te alabamos. Gracias por tu rica palabra inspirada, Señor, que es más vigente que el periódico de mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.